Hola, economía neoliberal o neoliberalismo parte 2. Bueno, ya digamos que les había dado una breve historia del origen del neoliberalismo, del concepto del neoliberalismo y digamos un poquito de en qué consiste ese concepto del neoliberalismo y claramente digamos que para hablar de neo y liberalismo pues digamos que tenía que haber existido un liberalismo inicial que fue el liberalismo clásico digamos de la época de a finales del siglo XVIII con Adam Smith, digamos que es la teoría clásica de la economía clásica, el liberalismo clásico, el capitalismo moderno. Después de eso, pues claramente, digamos, vino todo el tema del socialismo de Marx y Engels y después vino el intervencionismo de John Maynard Keynes y los economistas matemáticos que le metieron fórmulas matemáticas y empezaron, digamos, a través de la planificación centralizada de la economía y las fórmulas matemáticas, tratar de predecir cómo iban a ser las economías y cómo el Estado debía planificar y cómo debía controlar y debería manejar el mercado y todas las, digamos, las decisiones y todas las preferencias y las decisiones y la libertad de decisión por parte de los individuos y por parte de los seres humanos a través del Estado. Más Estado, menos mercado. Entonces, a partir de ahí, cuando ya fracasa, digamos, la primera intención de reunirse en el coloquio de Lippmann en 1938 con Alexander Rostow y los economistas por la entrada de la Segunda Guerra Mundial, digamos, nacen estos economistas nuevos, digamos, de la escuela de Chicago, Milton Friedman, de la escuela, digamos, austriaca, Friedrich Hayek, digamos, hablar de lo que era, digamos, ya el nuevo liberalismo, la apertura de mercado, la privatización, el menos proteccionismo, más individualismo, más mercado, menos Estado. Entonces, digamos que lo que quiero explicar, como lo he venido explicando a través del sistema económico, digamos, general, que nace de los fisiócratas y que después se fue perfeccionando con el tiempo, en donde podemos ver la participación de los diferentes actores de la economía y cómo se integran para asignar, digamos, de manera eficiente los recursos. Entonces partimos de que el mercado, digamos que ese concepto principal de la economía clásica consistía en ese equilibrio de mercado por un sistema de precios, que ese sistema de precios nace de la expresión o de la, digamos, valoración subjetiva, de acuerdo con la teoría de Karl Menger, digamos, uno de los fundadores de la escuela austríaca de economía, Karl Menger, en donde esa valoración de subjetiva lo que permitía era calcular los precios a partir de calcular los costos de los productos a partir de los precios y no al revés, como venía de la teoría clásica y, digamos, de la teoría del valor trabajo de Karl Marx. Entonces, digamos que a partir de ese equilibrio del sistema, como lo estableció, digamos, Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, la mano invisible, el equilibrio se daba por el sistema de precios, en donde se encontraban la oferta y la demanda y de acuerdo a cómo compaginaran, ahí se encontraba ese mercado. Ese equilibrio era, digamos, de manera espontánea, de manera natural, no tenía ninguna intervención del Estado. Entonces, el neoliberalismo lo que ha hecho es tratar de desincentivar el intervencionismo estatal, quitándole poder al Estado y que éste solamente participara en la regulación, en la participación de normas, leyes, digamos, y normatividades que permitieran conservar los derechos importantes de la sociedad, como la vida, como la libertad, como la propiedad privada, para que existiera un libre mercado en donde hubiera más empresas privadas, menos Estado, y digamos que se garantizara lo mínimo, que es la justicia, la seguridad y esos bienes y servicios mínimos básicos que necesita, digamos, la sociedad y que el mercado no puede producir de manera eficiente. Pero es darle más participación al mercado, a los hogares, al mercado financiero, al mercado de factores de producción, al mercado de bienes y servicios, a las empresas privadas, quitándole participación al Estado. Entonces yo le decía claramente que esto afecta, digamos, el bolsillo de los políticos y politiqueros, porque claramente los políticos encontraron en estos economistas matemáticos probabilísticos de la década del 30 al 40, con el concepto de intervencionismo, encontraron su lugar en el mundo, porque es ahí donde empezaron a darle más poder a los políticos, más poder, es decir, estatizando más, dándole mayor estado de bienestar, más gente dependiente de subsidio,
de cosas y claro, los políticos le dicen a la gente, venga, nosotros le vamos a quitar, los Robin Hood, le vamos a quitar, que eso es algo que está erróneo, le vamos a quitar a los ricos para dárselo a los pobres y vamos a ver que se quedan con el 97% y le entregan el 3% a la gente pobre, convirtiéndose los políticos en los nuevos socialistas, en los nuevos capitalistas socialistas de la sociedad, es decir, en donde esos políticos se igualan a los industriales y a los grandes empresarios como los grandes magnates y los grandes ricachones, viviendo en el mismo estrato de ellos cuando son unos bandidos, unos políticos bandidos, corruptos, sinvergüenzas, digamos, que le quitaron, digamos, mediante coimas, mediante cosas, pues le quitaron lo que iba para la gente, se lo quitaron, le entregan cualquier, digamos, puente en la cordialidad, le entregan cualquier malecón del mar, le entregan cualquier huevonadita de esas, 2, 3, 4, 5 proyectos y le dicen que no, si le estamos quitando a los contribuyentes tus impuestos si se ven, para entregárselo a los pobres, vamos a ver que eso pues claramente no le llega al 100% a la gente y los políticos pues cambian de estrato 1 a estrato 10 al mismo nivel que los empresarios, al mismo nivel que los empresarios, pero en nombre del pueblo. Entonces, ese es el problema que tiene, el neoliberalismo para los políticos y los politiqueros, que se les fue quitando participación y se les fue quitando, digamos, la posibilidad de manejar los recursos del Estado para que en nombre del Estado, en nombre de un pueblo, digamos, vulnerable, pero quitándole participación al mercado. Y en la realidad, lo primero que nació fue el liberalismo. Lo primero que nació cuando se separó, digamos, la aristocracia y la monarquía, se separó de los burgueses y se separó de los ilustrados, fue el liberalismo. Jamás había existido el socialismo. Es decir, jamás se había generado ese estatismo. Pues sí, claro, veníamos de las monarquías que manejaban todo, absolutismo, pero cuando se da ese liberalismo, lo que viene después de ese liberalismo es el socialismo y después de eso viene el intervencionismo y después de eso viene el progresismo y una cantidad de huevonadas que se han inventado estos bandidos políticos y politiqueros para poder tener los recursos a la mano, para poder hacer lo que les da la gana con los recursos en nombre de una gente vulnerable a la que se espera que le lleguen los recursos. No, eso lo puede hacer perfectamente el mercado mediante las empresas, encontrarse con los hogares y entregarle a la gente vulnerable los bienes y servicios que la sociedad necesita. Entonces, cuando ustedes escuchen hablando un político, hablando paja, hablando basura pública, hablando burundanga pública, de que sí, le vamos a entregar un puente, le vamos a entregar, vamos a generar empleo y vamos a disminuir el empleo, vamos a generar desarrollo, crecimiento, que con 3 puentes, con 3 no sé qué, con el malecón del mar, con el de la cordialidad, con unas 100 vías que vamos a hacer, vamos a sacar a la gente de la pobreza. Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad, porque para poder hacer un análisis de crecimiento económico hay que hacer un análisis del sistema completo económico de la sociedad, en donde intervienen hogares, Estado y empresas, en donde lo único que genera crecimiento en la sociedad se llama el ingreso mediante la acumulación de capital privado, capital productivo que multiplica los factores de producción, que multiplica el capital, que multiplica el trabajo, que multiplica el salario, que multiplica el crecimiento, que multiplica el sector privado. Es falso lo que dicen estos payasos políticos públicos que dicen que ¿cómo es que el crecimiento se da porque hacen 3 puentes, 3 vías, 3 malecones y ya automáticamente creció la sociedad en materia de crecimiento, empleo y no sé qué? Esos son un pajazo mental, una burbuja que se te genera en un periodo corto de tiempo mientras te hacen eso, pero después el 60-70% de la población a las que no le llegó ningún tipo de recurso queda sin ingresos, queda con costos altos, con inflación. ¿Por qué? Porque digamos, esos impuestos no legislados, llamado inflación, porque cuando tú tienes una emisión monetaria de 1.5 billones de pesos, ese sector de la economía, específicamente infraestructura, te triplica los precios porque como hay gran cantidad de dinero, los contratistas se le abren los ojos y automáticamente te triplican 3 veces el valor, es decir, pagamos 3 veces. Eso no es un tema de denuncia ni de nada, eso es un tema científico, académico, eso está en los libros, está en la historia, está en los datos de la humanidad, eso no tienen que inventar, eso está inventado aquí en ese poco libro que tengo por ahí, eso está hace rato inventado, de que la emisión monetaria genera inflación y la inflación es un impuesto no legislado que disminuye el consumo de los hogares, disminuye la capacidad de compra de más bienes y servicios de los hogares y de disminución del ahorro, y si hay disminución del ahorro hay disminución de la inversión, y si hay disminución aumentan las tasas de interés. Es decir, hay que estudiar.
Hay que estudiar porque estamos en manos de una cantidad de payasos que te hablan de neoliberalismo como lo malo y aquí lo malo es el socialismo. Aquí lo malo es la partida de políticos y politiqueros bandidos que nos controlan, que quieren controlar nuestras decisiones, que quieren controlar nuestras emociones, que quieren controlar nuestras preferencias, que quieren controlar qué hacemos, qué comemos, qué producimos, a qué compramos, a quién tenemos que pedirle permiso. Eso es lo que quieren estos políticos bandidos y no lo podemos permitir. A esos que llaman neoliberalismo, esos que llaman son los políticos y politiqueros, esa gente que vive como parásitos y como zánganos del sistema económico del Estado para poder tener más recursos, para poder administrar y poder tener más posibilidades de acceder a esas platas que como empresarios, como personas privadas, serían incapaces de generar porque le falta tarra y le faltan huevos. Le faltan carácter, le faltan cojones para poder sobrevivir como una gente inteligente, como gente brava, como gente berraca. Entonces, cuando ustedes ven un payaso de estos hablando de neoliberalismo, diciéndole que eso es lo malo, díganle ustedes, aquí lo malo es el socialismo de esta partida de payasos políticos y politiqueros que quieren es tener las más empresas públicas, más recursos públicos para poder robarse todo lo que puedan robarse. Entonces, eso es lo que es el neoliberalismo. Es el paso, digamos, de la etapa de intervencionismo y de socialismo a nuevamente a entregarle, digamos, la economía de mercado a quien es el dueño de la economía de mercado, que son los hogares y las empresas, y el Estado debe garantizar que ese mercado funcione perfectamente y que produzca la riqueza de los únicos que pueden producir riqueza en esta vida, que son las empresas y que son los hogares de manera individual, porque el Estado no puede producir sino lástima. El Estado no produce sino lástima y produce sino dolores y produce pobreza y produce miseria, porque eso es lo que tenemos en esta sociedad y sobre todo en Latinoamérica, y por eso es que Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo, porque son los que mandan en esta vaina, lo que nos han enseñado a crear capital. El capital no es malo, lo malo es tu brutalidad, lo malo es tu falta de cojones y tu falta de inteligencia para producir capitales, para producir riqueza. Eso es lo malo, no es el Estado, no es la empresa, no es el ser humano, eres tú como persona y tú defendiendo un Estado que te controla, que te cobra impuestos y que te empobrece cada vez más, quitándote tus ahorros y quitándote tu capacidad de pago. Menos Estado y más mercado. Eso es lo que es el liberalismo, el neoliberalismo.